Ya, pues entonces vamos a partir con los números naturales. ¿Le echaste ya como una mirada a lo que son los números Sí, naturales? sí. Ya. ¿Cuáles son los números naturales? A ver, cuéntame qué sabes de ellos. Pucha, a ver, específicamente es difícil, pero los números naturales son los que van desde el cero hacia adelante. Ya, hay como una discusión de eso, ¿ah? Porque hay ¿Ya? algunos matemáticos que dicen que es desde el cero en adelante, otros dicen que es desde el uno en adelante. Ya, Entonces hay que tener como un poco de ojo ahí con eso. En el caso de la PSU, del uno en adelante. ya. Del Ah, uno ya. en adelante, ¿sí? Porque como te digo yo, hay algunos que lo ven de una manera y otros de otra. Ambas son válidas, pero en la PSU si te lo llegan a preguntar, por ejemplo, este elemento pertenece a los números naturales, el cero no pertenece a Ya. los números naturales, ¿ya? Ya, en PSU el 12 del uno en adelante. Claro. Estos son entonces los números naturales, ¿ya? Ya, Y vamos a pasar al tiro los enteros y vamos a ir viendo como las propiedades y esas cosas como al mismo tiempo, ¿ya? ya. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entonces entre los números naturales y los números enteros? ¿Sabes? No. Bueno, los números enteros son aquellos que ahora sí consideramos entonces el cero, pero aparecen los ¿Ya? números negativos. Ah, ya. ¿Cachai? La única diferencia es que aparecen los números negativos. Entonces, estos parten aquí desde el menos infinito ¿Ya? hasta el cero y luego continúan con los números naturales. Ya. ¿Cachai? Entonces, la gracia de esto es que aparecieron como para satisfacer el problema de cuando tú restabas 4 menos 7. Ya. Típico cuando los niños le decían 4 menos 7, no se puede. Claro. ¿Cachai? Pero en la vida real existe, po, porque cuando uno tiene, no sé, po, 100.000 pesos en la cuenta del banco y compra algo de 200.000 pesos, nace algo que es el crédito. Claro. Y el crédito son los números negativos. Al final los números negativos son una deuda. Todo se basa en lo que Ya. tengo y lo que debo. Entonces Ah, siempre ya. cuando tengas un problema y te hablen de lo que debo, tú tienes que representarlo como un número negativo. ¿Te fijas? Ya. Siempre la Ya. deuda, pum, negativo. Lo que tengo, positivo. De manera de poder contrastar. Porque muchos estudiantes cometen el error de que, claro, toman y empiezan a sumar todo. Entonces yo le digo, pero ¿por qué estás sumando deudas con el dinero que tienes? Supuestamente tú tienes un sueldo y tienes todas las deudas y en la medida que vas viendo las deudas va bajando tu sueldo. Claro. Entonces el rol que juegan las deudas, los números negativos, es de quitar lo que tú tienes o reducirlo, que en este caso son los positivos. ¿Ya? Ya. Bueno, algunas propiedades entonces, veamos qué pasa con la adición de esto, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle aquí una subsección, adición. ¿Cómo funciona la adición de los números naturales? O sea, perdón, los números enteros. Entonces, cuando yo tengo, ¿qué pasa si yo tengo dos números enteros positivos? O dos números enteros negativos, o si uno es positivo y uno es negativo. ¿Sabes cómo opera eso? Sí. ¿Cómo operaría? A ver, cuéntame. Si dos números tienen el mismo signo, entonces, ¿qué hacemos con los números? Por Se ejemplo, suman. se suman, ¿cierto? Sí. Los números se suman y se conserva El el signo. signo, ¿cierto? Sí. Entonces, un ejemplo podría ser menos 7 menos, vamos a ponerle más, menos 8. Entonces, ¿cuánto es menos 7 más menos 8? Menos 15. Menos 15, ¿cierto? Entonces, al final uno lo tiene que ver como, no sé, pues debo 7.000, debo 8.000, entonces total lo que debo son 15.000, ¿cierto? Claro. Entonces, todo es una deuda, los números negativos son una deuda. Entonces, te lo vamos a poner ya. ¿Y qué pasa si ahora, si dos números tienen distintos signos? ¿Qué pasa? Entonces, los números Se restan. se restan, ¿cierto? Y se conserva El el signo del signo del mayor. mayor, ¿cierto? Ese también es regla. Sí. Ejemplo, menos, menos 15 más 23. ¿Cuánto nos daría eso? Daría más 8. Más 8, ¿cierto? Pero la gracia de los números positivos es que uno no le pone el signo cuando Claro. está solo. O cuando está el número adelante. El 8 se pone solo, ¿cierto? Entonces ponemos Claro. ahí 8, es lo mismo. ¿Ok? Ujú. Ya, vámonos entonces ahora a ver la multiplicación. ¿Te sabes la regla de la multiplicación? ¿No te acuerdas? Sí.
También te acuerdas de eso, igual la vamos a ver. La idea es que podemos dejar registro de todo. Si dos números tienen el mismo signo, entonces el resultado, o sea, entonces los números se multiplican y el resultado es positivo. Tiene signo positivo, ¿cierto? Sí. Siempre tiene signo positivo. Ejemplo, entonces, podría ser menos 7 por menos 12. Y eso ahí tenemos. ¿Sabes cuánto es eso? Eso es 84. Ya. Ya, y lo otro, la otra condición, si dos números entonces tienen distintos signos. Siempre es negativo. Claro. Distintos signos, entonces los números se multiplican. Tú sabes por qué ocurre esta regla, ¿no? No, decía... El resultado tiene signo negativo. O sea, una explicación así no te sabría decir. Ya, la explicación, vamos a poner aquí el ejemplo, se basa en que el positivo, ¿ya? El valor positivo al multiplicar te hace repetir algo sin cambiar el estado. Por ejemplo, si yo tengo 5 y lo multiplico por 3, lo que te estoy diciendo es sume 5 3 veces. ¿Ya? Pero en la misma dirección del 5. Positivo, o sea, el tener algo. 5 teniendo algo, o sea, tengo 5 más tengo 5 más tengo 15, 5 tengo 15, entonces 5 por 3 es 15. Ya. Cuando yo multiplico por un negativo, lo que estoy haciendo es cambiando el orden, cambiando el sentido. Ya. Entonces tú al cambiar el sentido, tú dices 5 por menos 3, lo que estás diciendo es hazlo 3 veces, pero no en el 5 en el sentido de tener, sino que el 5 en el sentido de deber. Ya. Entonces debo 5, debo 5, debo 5, debo 15. Entonces por eso es negativo. Entonces al final cuando yo tengo positivo por positivo, lo que estoy diciendo es conserve la dirección, conserve la dirección. Ya. Por lo tanto, si voy en el sentido positivo, el resultado va a ser positivo. ¿Te fijas? Claro. Conserva la dirección, pero si yo tengo dos negativos y voy hacia la derecha, ¿cierto? Entonces yo te digo, cambia de sentido. ¿Para dónde vas a ir? Para la izquierda. Y luego viene el otro signo negativo que te vuelve a decir, cambia de sentido y vuelves a la derecha. Entonces el negativo y el negativo te dice retrocede, avanza. Ah, ya. Ya. Entonces, por eso dos negativos se traducen en un positivo, porque te estás devolviendo y avanzando. Entonces vuelves a obtener el mismo sentido inicial. Ya, perfecto. Sin embargo, cuando tienes un positivo y un negativo, si el primero fuera positivo te quedas igual. Y si el segundo fuese negativo, te cambias de sentido. Por eso el resultado es negativo. Al final cambias de sentido. Ya. Y si tuviese el negativo primero, te está diciendo inmediatamente cámbiate de sentido. Y luego el positivo te dice mantente. ¿Qué hiciste al final? Te cambiaste igual. Por lo tanto, igual el menos con más es menos. Ya. Entonces esa es la idea. Suponiendo siempre que entendemos en los positivos y los negativos como tengo y debo. O avanzo y retrocedo, porque los vehículos, si están en un origen cero, si se mueven hacia una dirección, crecen los números, y si se mueven en la contraria, los números crecen negativamente. Claro. ¿Cierto? Eso si lo miramos desde un punto de vista de referencia, o sea, cuando yo te digo, muévete menos 3 pasos, tú sabes que si están mirando hacia el norte, los menos 3 pasos van a ser hacia el sur. Entonces te tienes que dar vuelta. Eso es lo que está haciendo el signo menos. Muévete igual 3, pero gírate. Ya. Y 2 menos, gírate 2 veces. ¿Y qué pasa si te giráis 2 veces? Volví al lugar original. Claro. Ya. ¿Te fijas? Ya, Sí. entonces en este caso sería menos 8 por menos 3, o sea, por más 3. La tabla hay que practicarla. Eso, bueno, eso con harto ejercicio sale. Entonces sería eso menos 24, ¿ya? Ya. ¿Por qué no se ve ni la resta o la sustracción ni la división? Porque la resta en los números enteros deja de existir. ¿Ok? Ya no existen restas. Es todo adición. Cuando yo te digo 8 menos 7, lo que te estoy diciendo es al 8 súmale el 7 negativo. Ya. Entonces al final lo único que hace uno en la resta es positivos con negativos. Si yo te digo 5 menos 2, lo que te estoy diciendo es al 5 súmale el menos 2. O sea, al 5 devuélvete 2. Ya.
Y la multiplicación, ¿cierto? Y la división, ya los racionales se ve con más claridad, son en sí lo mismo. Ya. Es un proceso inverso, pero es una operación única. No existe como otra operación distinta, ¿ya? Entonces la regla de los signos para una resta es la misma que la de la suma. Ya. Tienes que mirarlo tal cual. Por ejemplo, en el caso de acá arriba que dice, no sé si ves, menos 7 más menos 8, ya, eso es exactamente lo mismo que menos 7 menos 8. Ya. ¿Ya? Porque al final esto se traduce en que es una suma de dos números negativos. Que aquí uno lo ve como resta, pero al final es una suma de dos números negativos. Lo mismo en la multiplicación. La regla de los signos de la multiplicación es exactamente la misma que la regla de la división. O sea, si yo tengo una división y tengo dos signos iguales, el resultado me va a dar positivo. Y Ya. si tengo dos signos distintos en la división, el resultado me va a dar entonces negativo. ¿Ya? Ya veamos entonces algunos ejercicios. Vamos a ponerle 1. Y ahí tenemos que irlos trabajando. Entonces tengo menos 2 menos 107. Igual. Ya. ¿Cuánto sería eso entonces? Serían menos 109. Menos 109, ¿cierto? Porque aquí el más menos, este de acá, estoy sumando dos números negativos. Tienen el mismo signo. El más menos aquí se transforma en un menos. Claro. ¿Cierto? Entonces daría menos 109. Ya, eso está bien, está aprendido, está fácil. Ahora veámoslo escrito. Dice, si al número entero menos 4 le restamos el número entero menos 12. Vamos a ponerlo ahí en paréntesis. Hacia el número menos el menos 12. ¿Qué resulta? ¿Qué nos da de resultado eso? Si al número entero menos 4 le restamos el número entero menos 12, ¿qué resulta? Transformémoslo al lenguaje matemático. El número entero menos 4 entonces sería menos 4. Luego, ¿qué dice? Le restamos. La matemática es tal cual como se lee. Ya. Como tú lees, lo escribes. Le restamos, le ponemos un menos. ¿Sí? ¿Y qué número le restamos? El menos 12. Entonces, ese es el ejercicio que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos un menos y un menos juntos? Se transforman en un más. Se transforman en un más porque te estoy diciendo cambia el sentido y cambia el sentido de nuevo. Entonces quédate igual. Mire, yo ahí le hubiera puesto menos 16. Es menos, o sea, no es menos 16, porque aquí te están Claro. diciendo cambia el sentido al menos 12. Entonces transfórmalo en 12. Claro, al final es más 12. Ya. Eso. Y el resultado entonces aquí sería más 8. 8. 8. ¿Te fijas? Perfecto. Sí, entonces uno tiene que ser muy literal con los enunciados. Siempre cuando tú leas un enunciado, la PSU tiene mucho enunciado. Yo lo voy leyendo y lo voy escribiendo tal cual. Y luego resuelvo. Ya. ¿Ok? Es preferible perder un rato que equivocarse en un ejercicio. Un ejercicio garrafal. Sobre todo en los puntajes más altos, que es lo que a ti te interesa sacar. En un puntaje alto te baja al tiro 20 puntos una pregunta mala. Ya en la media, los 600 puntos, los 500, ahí te baja poquito. Porque esto tiene una distribución normal. En los bordes y en los extremos, o sea, en los extremos, digo, cambia muy drásticamente el puntaje con una mala. Con dos malas bajáis de 8.50 a 8.10 al tiro. Ya. Dos malas, imagínate. Entonces, hay que tener mucho cuidado con una pregunta. Y lo otro, más encima, las malas te descuentan las buenas. ¿Sabías eso? Eso es así. Yo había leído que ya no era así, que ya no descontaba. No estoy tan seguro de eso. O sea, lo último que yo sabía es que descontaba. 4 malas, una buena. No he leído como una información oficial que diga que eso ya no corre. Ya. Ya, veamos otro acá. Este está interesante. Dice, menos 3 por... Vamos a poner por aquí. Vamos a copiar. Por 3 por menos 3 por menos 3 por 3. Igual. Ya. ¿Qué hacemos acá? Los signos en la multiplicación nos indican el sentido. ¿Cierto? Ya, sí. Entonces, nos olvidamos primero de los signos en una multiplicación y procedemos a multiplicar. Entonces, ¿cuántos 3 tenemos?
5. 5. Entonces esto, si sabemos potencia, lo podemos escribir como 3 elevado a 5. Claro. Ya, pero calculémoslo. 3 elevado a 5 se puede calcular. ¿Cuánto es 3 elevado a 5? 9 por 3. Así tendría que empezar a multiplicar cada número. Claro, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Ya. Veamos ahora qué pasa con el signo. Entonces, aquí yo siempre parto en el sentido positivo y aquí me dice devuélvase. Negativo. Continúe, negativo. Devuélvase, positivo. Devuélvase. Negativo. Continúe, negativo. Por lo tanto, el resultado es negativo. ¿Ya? Lo que uno hace, en realidad, es contar cuántos signos negativos hay. Ya. Si la cantidad de signos negativos es par, Ah, ya, es positivo. significa que es positivo porque los voy a ir juntando de a 2. Ya. Junto 2, positivo. Junto 2, negativo, positivo. Junto 2. Entonces, al final, si son número par, se van a anular todos y va a quedar positivo. Ya. Pero en este caso, son impar. Entonces, se van a juntar de a 2 y me va a sobrar 1. Y ese 1 es el que queda. Y que me da el resultado final. Menos 243. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Fácil? Súper Está fácil. Fácil. Súper fácil. Ya, menos 600 dividido en 30. ¿Cuánto tenemos ahí? El signo primero. ¿Qué Ya, el signo signo es va a tener? negativo. Es negativo, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, en las divisiones, cuando sobran ceros, yo puedo eliminar ceros en partes iguales. Por ejemplo, a este le sobran 2 ceros, pero a este 1. Entonces, por lo tanto, solo puedo eliminar 1. Ya. Entonces, elimino 1 en cada lado. Entonces, me va a quedar 60 dividido en 3. Y ahí se hace más fácil. Queda 20. Y queda 20. Pero con signo negativo. Menos 20. Y eso es todo. Ah, y así es simple. ¿Podía Así hacer sí. eso? Puedes Ya. hacer eso. Claro, claro que puedes hacer eso, porque es como si tienes 100 globos y los repartes entre 10 personas, ¿cuántos globos le alcanza a cada niño? O a 10. cada persona. 10, ¿cierto? Ujú. Si simplificamos un 0 arriba, un 0 en la cantidad de globos y un 0 en la cantidad de niños, me quedan 10 globos para un niño. Claro. Y me da el resultado inmediatamente, 10. Ya. ¿Ya? Entonces tú en la división, tú puedes hacer eso. Y eso es un proceso que lo vamos a ver después cuando veamos las fracciones, que es amplificar y simplificar fracciones. Para usarlas con conveniencia. Por conveniencia, ¿ya? Ya, a ver, veamos cómo andamos en esta resta, a ver. 90.606 menos 19.878. ¿Cuánto nos daría eso? Ya, espera, deja. Anotémoslo ahí y veamos cuánto te da y luego lo vamos a evaluar con el programa. El programa nos va a decir cuál es el resultado. 19.878. Ya. Entonces sería. Entonces, al 6, el 8 no se le puede restar, ¿cierto? Entonces hay que pedirle al de Claro. al lado. Pero el de al lado no se puede, así que hay que pedirle al 600. Ya. Entonces nos va a quedar 5, 9 y 16, ¿o no? Claro. Ya, y ahí sí podríamos restar, ¿no? A ver, 5 9. ¿Cómo es 5 9 16? Porque el 6 de la centena, perdón, le pedimos uno prestado, quedan 5. Claro. Entonces el 0 ahora se transforma en 10. El 0 de al lado. ¿Sí? Pero ese 10 necesita prestarle al de al lado, entonces quedan 9. Claro. Ah, ya. Y ahí el 6 queda como 16. Entonces ahora sería de 8 a 16 quedan 8. Ujú. De 7 a 9 quedan 2. ¿Cierto? Claro. Quedan 2. Y después de 8 a 5 de nuevo no se puede. Claro, hay que ver. Entonces hay que volver a pedirle prestado. Entonces al final va a quedar 89. ¿Cierto? Entonces de 8 a 16 quedarían, de 8 a 15 de hecho, perdón, Claro, quedarían querían 7. 7. Sí. ¿Ya? El otro quedó en 9 menos 9 es 0. Y 8 menos 1, 7. Entonces el resultado sería 70.728. Siempre uno está obligado a pedirle al de al lado.
Ya. ¿Ya? Ya estos son ejercicios todos PSU, ¿ah? Ya. Típico que las primeras 2, 3 preguntas son de este tipo. No, nada más. Y ahora aparece uno más interesante. Aquí dice, dados los números, y mira los números que nos dan. A, que es menos 3 más 3, coma, Ya. B, que es 1 menos 3, y C, que es menos 4 dividido menos 2. Entonces, ¿cuál? Estoy con acento ahí. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Entonces, lo primero que uno hace cuando me entregan esos datos es realmente saber cuáles de esas proposiciones son verdaderas. ¿Cierto? Ya. Entonces, primero vamos a ver cuánto vale A. ¿Cuánto valdría A en este ejercicio? A ver, anotémoslo aquí. 0. A vale 0. Ya. Entonces ya sabemos que A vale 0. ¿Cuánto vale B? Menos 2. Bien, menos 2. ¿Y C? ¿Cuánto vale C? Vale menos 6. Ah, no, pues 4 es 4 Menos dividido 4 2. dividido en menos 2, sí. Queda 2 positivo. 2 positivos, ya, perfecto. Entonces la A dice, A y B son números enteros. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuánto vale A? 0. ¿0 es un número entero? No. ¿No es un número entero? O sea... Ah, sí, pues. ¿Verdad? Sorry, No pensé que es era un... natural. Me confundí con número natural ya. Sí. ¿Y el menos 2 es número entero? Sí. También, Entonces sí. esta sería verdadera. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ya. B. Dice, A no es un número natural. ¿Viste que aquí está el problema del 0 del número natural? Ah, ya. ¿Te fijas o no? Sí, sí, sí. Entonces, tú aquí en este caso habrías dicho A no es un número natural y tú dirías falso, porque A es un número natural. Claro, pero Pero para la PSU, el parte 0 del no 1. es uno, eso parte del 1. Entonces, en este caso, esta sería verdadera de nuevo. Porque te están diciendo A no es un número natural. Claro que sí, no es. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, hay que tener ojo con eso. Y aquí dice, esta también está interesante, dice C menos B es un número natural. Entonces, ¿qué vendría siendo C menos B? C menos B sería 2, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Si te Ah, fijas, en ya. este Claro. paréntesis estoy poniendo el B. B completo vale menos 2. Y por Menos. eso lo pongo en paréntesis para verlo como un objeto. ¿Sí? Ya. Entonces tengo 2 menos menos 2. ¿Y qué significaría menos menos? Más. Entonces sería 2 más 2 y eso es 4. 4. Por lo tanto, C menos B es un número natural, es 4. También verdadero. Entonces, por lo tanto, son todas verdaderas. ¿Sí? Y ahí uno tendría que marcar 1, 2 y 3. Ya. ¿Ok? Ya. Veamos ahora algunas otras definiciones. Veamos ahora. Esto que te voy a enseñar ahora es una cuestión, pero súper útil. De hecho, siempre la mayoría de la gente se equivoca en estos ejercicios, ¿ya? Ya. Sea definiciones. Entonces aquí le pongo sea n un número entero, cualquiera. Entonces, A, el sucesor, ¿sabes lo que es el sucesor? El que sigue. El que sigue de n es, y esto es importante, ¿cómo yo escribo el sucesor de n? ¿Cómo escribiría yo A el la sucesor derecha. de n? Ah, ¿y qué número sería? El que sigue. Pero ¿cómo lo escribiríamos matemáticamente? N más 1. Ah, ya. ¿Ya? Esto hay que Ya. aprenderlo porque de repente te dice un número sumado con su sucesor da 20. Entonces yo tendría que escribir n más 1 es igual a 20. Y me queda una ecuación y así yo puedo encontrar n. Ya. ¿Te fijas?
Sí, sí, sí. Si yo no supiera cómo escribir el sucesor, tendría que achuntarle el ejercicio. Y no es la Ya. idea, pues la idea es que aquí seamos máquinas, o sea, veamos un ejercicio, esto se hace así. Ya. Ya. ¿Cómo sería entonces el antecesor? -1, pues n-1. Entonces sería n-1, fácil, ¿cierto? Sí. Si ahora ya más o menos se te diera empezar a iluminar un poco cómo... Entonces, ¿cómo yo podría escribir entonces un número par? Un número par. Un número siempre par. Mira qué interesante. ¿Sabes cuáles son los números pares? 2, 4, Sí, sí, 6, sí. 8, 10. De hecho, el 0 también es un número par. Ya. ¿Cómo yo podría escribir un número par? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por 2? Ya, tiene algo que ver con 2, ¿cierto? Sí. Entonces, un número par es siempre de la forma 2 por n. Ya. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? Porque un número par se puede dividir siempre por 2. Claro. Y el 2n yo lo puedo dividir por 2, claro, porque se simplifica con el 2 del 2n. Ya. De hecho, tú pones en n cualquier número natural. Puedes poner 20 y 2 por 20 es 40, par. Un impar, 5. 5 por 2, 10, par. Y 2n de por sí, cuando yo en la matemática veo el término 2n, yo inmediatamente digo esto es un número par. Ya. Y de hecho, la Siempre. matemática más avanzada, claro, te dice, tú te fijas que una serie de términos son todos pares. Y tienes que generalizarlo, pum, 2n. Inmediatamente. Ya. Porque con eso tú sabes que 2n siempre es par. No hay ninguna manera que tú metas en n algún número natural o un número entero Que por 2 no de par. que por 2 no de par. Claro. Entonces un Ya. número par es un número que siempre es divisible por 2. Esto no es necesario que lo notes, porque después de esto queda un PDF. Ya, sí, no, sí, Esa es la idea. Entonces tú después, tengo que repasar. Ya, genial. Siempre vas a tener esto para repasarlo. Lo imprimes nomás o lo andas trayendo en un tablet, no sé. Ahí tú tienes que ver. Y vamos siempre a poner lo justo y necesario. O sea, tampoco te va a llenar de matemáticas, sino que lo que necesitamos para que nos vaya en la PSU. Ya. ¿Cómo sería un impar? Por 3. Por 3. 3 por 2, No. 6. No 6. sirve, Claro. ya, ¿viste? Pero es natural, ¿ah? Uno dice 2n par, bueno, 3n, 5n impar, no. Porque el n podría ser un 2 o un par. Y ya inmediatamente ya estamos con el problema de que no podemos... O sea, que es un número par inmediatamente. Si el número tiene un 2, ya es un par. Claro. ¿Qué pasa si yo tengo un número par y le sumo 1? Se transforma en impar. Ya, pues entonces definámoslo como un 2n menos 1 o un 2n más 1. Más 1. Ya. Impar. Ya, Fijo. Ejercicio típico PSU. La suma de 3 números impares consecutivos. Tú pones un 2n y el ejercicio está malo. Porque son impares. Ya. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ya. Ahora vea, justamente vamos a ver eso. Son números pares consecutivos los siguientes. Entonces, el primero siempre va a ser 2n, ¿cierto? El primer número par. ¿Cómo escribiría yo el número siguiente par? 2n más cuánto? El número siguiente par, 2n más 2. 2n más 2. ¿Y el siguiente? 2n más 4. 2n más 4, 2n más 6, 2n más 8. Esa es la manera. Entonces Ya. es un problema que te digan la suma de 3 números pares consecutivos. Entonces tú tienes que poner 2n más 2n más 2 más 2n más 4 igual. Ya. Y te queda una ecuación y puedes encontrar el número. Vamos a hacer de esos ejercicios. Son típicos de PSU. Típicos. Entonces, cuando uno ya los maneja, después tú llegas a la PSU y chuta, los primeros 20 ejercicios eran todos fáciles. Y uno empieza así, pues y después no, los primeros 60 ejercicios eran todos fáciles. Porque uno ya sabe lo que preguntan. Si en la PSU nunca te van a preguntar algo que alguien no haya hecho. Ya. No tenéis que descubrir un ejercicio nuevo. No se te tiene que ocurrir nada maravilloso. Hay que saber escribir bien en lo que te están pidiendo, ¿no? Sí, sí, claro. Leer el problema y aprender a aplicar todas estas definiciones que son importantes. Ya. Ya. ¿Y cómo serían? Son números impares consecutivos los siguientes. Entonces partamos con el 2n
2n más 1. ¿Cuál vendría el siguiente consecutivo? Impar. 2n más 3. 2n más 3, perfecto. Más 3. ¿Y el siguiente? 2n más 5. 2n más 5. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí? Por lo general, a lo más te dicen 4 números consecutivos. Nunca te van a decir 20 números consecutivos, porque sería un ejercicio horriblemente largo. ¿Ya? Ya. Ya. FG. Son cuadrados perfectos los números enteros. ¿Sabes lo que es un cuadrado perfecto? ¿No? Un número, o sea, es un número que tiene una raíz exacta, pero para no entrar en raíz, un número cuadrado perfecto son todos los números 2 a 2 que se multiplican por sí mismos. Ejemplo, el 1, porque el 1 viene de 1 por 1. Ya. Después, si tomo el siguiente número 2 y lo multiplico por sí mismo, 2 por 2 me da 4. Entonces el 4 es un cuadrado perfecto. Ya. ¿Cuál vendría después? El El 3 por 8. 3. El 3 por 3. 9. 9. Después el 4 por 4. 16. 16. El 25. El 36. El 49. Punto, punto, punto. ¿Ok? Ya. Eso se llama un cuadrado perfecto porque son números que tienen raíz al final. ¿Ya? Pero en el caso de esta materia a ti te dicen la suma de dos cuadrados perfectos consecutivos es tanto. Entonces un cuadrado perfecto es un número de la forma n cuadrado. Dale. Su forma entonces es n al cuadrado. ¿Ok? N cuadrado. ¿Por qué n cuadrado? Porque tomo un número cualquiera, 7 por ejemplo, y lo elevo al cuadrado, o sea, 7 por 7 y eso me da 49. 49 es un cuadrado perfecto. Ya. ¿Ya? Y una última característica es que el 0 es un número entero par. ¿Por qué es par? Porque es de la forma 2n. Porque es de la forma 2 por 0. Ya. ¿Sí? Sí, te entiendo. Es de la forma 2 por 0. 2 por 0 es 0. Entonces el 0 es un número par. Se puede dividir por 2. Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque te puede salir una pregunta como la 6, la que está acá arriba. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdad? Y te pone, el 0 es un número par. Y nos faltan los niños que piensan y dicen, no, es que el 0 no es ni par ni impar, es 0. Y ahí caen. ¿No? Porque hay muchachos que tienen una imaginación matemática que te encargo. Están como para mandarlo a crear nueva matemática. Ya. Los ejercicios entonces los estamos creando como sección. Ejercicios. Solo esto, ¿eh? Ya. Solo esto, ya. Vamos a empezar a ver algunos tipos de ejercicios. Dice, si al antecesor de 0 se le resta el sucesor de menos 5, se obtiene... Ya. Entonces hay que leerlo tal cual. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que dice? Si Ya, a ver, el antecesor de 0 vendría siendo menos 1. el antecesor de 0 vendría siendo entonces sería menos 1. ¿Ya? Se le resta... Se le resta. Menos. Bien. El sucesor de menos 5 Ya, sería menos 6 o menos 4. El que viene adelante del menos 5. Entonces menos 4. Claro, porque al menos 5 habría que sumarle 1. Acuérdate que el sucesor es siempre sumarle 1, n más 1. Ya. Menos 4. Y fíjate que lo pongo en paréntesis para que se note que ese es el sucesor. Ya. Igual. Entonces tengo menos 1, menos 4. Entonces sería menos 1. Más 4. Bien. Y eso es 3. 3. Y eso era todo. Sí siguen siendo fáciles los ejercicios. ¿Te fijas? Ya, sí. Y esto, una persona que no entiende todo esto, olvídate. Se equivoca en ejercicios que son regalados. Ni siquiera te toman más de 10 segundos hacerlo. ¿Cuántos números pares hay entre el menos 6 y el 6? 6. Veamos. Tenemos el menos 6 es par. Sí. Ya, menos sí. 6, coma, menos 4, coma, menos 2, coma, 0. ya, 0, bien, coma, 2, 2, 4, 4, 6. 6. ¿Cuántos tengo? 5 números. Son 7 números.
No, pero ahí dice cuántos pares hay entre el -6 y el 6. Pues, Ah, claro. ¿incluye? Eso, sí, excluye, tienes razón. Ya. Pares hay entre eso, o sea, el -6 y el 6 no se cuentan. Eso, eso. Entonces, en total, Son 5. son 5. Hay que tener ojo con los entre, sí. 5. Eso. Delante me habías dicho 6 porque los viste sin el 0. No, pesqué la diferencia entre 6 era 2 y lo dividí por 2. Por 2. Ya, 2 si lo dividiste por 2. ¿Eso? Sí, sí. Ya. Estamos entonces. 3. Dice, la suma de todos los números impares mayores que -9 Ya. y menores que 7 es igual a... Entonces, la suma de todos los números impares mayores que -9. ¿Cuál sería el primero? Sería el -7. Ya. -7, Luego, -5, ya, son -3. sumados. -5, más Más -3, -3. más Más -1, -1. más Más 1, 1. más... Más 3. Más 5. Nada más. Entonces, mira lo interesante de acá. ¿Qué pasa con el -1 más 1? Se eliminan. Ah, se van, ¿cierto? ¿Y Sí. qué pasa con el -3 más 3? Se elimina ¿Y el también. -5 y el 5? Se eliminan ¿Y qué al nos tiro. Queda quedó? -7 al tiro. Fácil. Ya. Igual a -7. Y eso era todo. La respuesta era -7. Entonces cuando uno ordenado también sale más fácil, porque si uno empieza como a hacer, uno empezaría el tiro -5, -7, -12. Claro, Y no. no, ¿de dónde? En la serie de los cuadrados perfectos, ya sabes que son los cuadrados perfectos, Ujú. la diferencia positiva entre el primer término y el undécimo término es. Entonces, en la serie de los cuadrados perfectos son de la forma n cuadrado, ¿cierto? Ya. O sea, el cuadrado perfecto de 5, 25, porque es 5 por 5. El cuadrado perfecto de 12, 12 por 12, 144. Ya. Entonces, fíjate, aquí te dice, la diferencia positiva. Si yo tengo dos números y los voy a restar, y quiero restar las diferencias, y quiero que el resultado me dé positivo, ¿qué número tengo que poner primero? A ver, espera, me no entendí bien. A ver, la serie de los cuadrados. La diferencia positiva entre el Positiva. primer. Pero veamos primero qué es diferencia positiva. Diferencia positiva te quiere decir la resta de dos números donde el resultado me dé positivo. Ah, ya. ¿Cierto? Entonces dame un ejemplo de tomar dos números donde los restos y el resultado sea positivo. ¿Cómo? Toma dos números, cualquiera. Ya, Réstalos. Ya, el 10 y el 5. 10 menos 5. Ya, ¿y eso da positivo? Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Qué condición cumplía? ¿Qué pasaba con el primer número en comparación al segundo? Era El más primer número es grande. más grande. Con los Sí. negativos también pasa. Si yo te digo -2, menos 8, el -2 es más Ujú. grande que el -8. Ya. Te queda así, -2, para que lo veas, -2, menos 8, ese menos hace más. Entonces te queda Claro. -2 más 8. Y eso te da 6. Entonces también la diferencia te da positiva, ¿te fijas? Ya, sí, te entiendo. Entonces, basta con que el primero sea más grande. Entonces aquí me dice la diferencia positiva entre el primer término y el undécimo término. ¿Ok? Ya. Entonces, el undécimo término es el más grande, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. ese es el que tendría que poner primero. Entonces sería el Ah, undécimo ya. término, como es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Menos el primer término al cuadrado, porque son cuadrados perfectos, Ya. ¿cierto? Sí, sí, ¿Cuánto es sí. 11 al cuadrado? 11 al cuadrado, 121. 120. Ya, sí. Menos 1, y eso nos da 120. 120. Y esa es la respuesta. Entonces, si te fijas, aquí no hay... Igual es como media loca esa. Son preguntas de comprensión y de conocimiento. Ya. Tienes que saber primero qué es diferencia positiva. Ahora, si lo hubiese restado al revés, te hubiese dado -120.
¿Ya? Claro. Pero es positiva, así que sería 120. Ya te entiendo. Pero lo ideal es uno entender, cuando le hablen de diferencia positiva, uno tiene que poner el mayor menos el menor. Ya. ¿Ya? 5. La diferencia negativa, mira, aquí tenemos la otra, ¿cierto? De dos números pares consecutivos menos la unidad es igual a... Entonces, la diferencia negativa de dos números pares, acá estamos, los dos números pares consecutivos. Ya. Los marqué en negro, ¿los ves? 2n y Sí, 2n más sí, 2. sí. Ya, ¿cuál es el mayor? El 2n más 2. Ya, entonces yo pondría la diferencia 2n más 2 menos 2n. ¿Cierto? Ya. Sí, sí, Y sí. luego nos dice menos la unidad. ¿Cuánto es la unidad? 2. 1. Ah, eso es a eso se refiere a la La unidad. unidad siempre es 1. Sí. Yo había leído Unidad, varias preguntas, pero no sabía a qué se refería con la unidad. Pensé que era... unidad, unitario, todo eso tiene que ver con el número 1. Ya. ¿Sí? Ya, sí te entiendo. Es igual a. Entonces ahí uno tiene que resolver agrupando términos semejantes. Es como si yo te digo suma una casa más un lápiz. ¿Se puede sumar algo así? No, No. Lo único que uno puede sumar son casas más casas. O lápices más claro. lápices. Entonces en este caso yo puedo n's con n's y números con números nomás. Ya. Entonces, veamos las n. Tengo 2n o dos casas, si te hace más fácil verlo, y le quito 2n, Queda 0. me da 0, se fue. Y luego si me queda más 2 menos 1, Queda 1. 1. Ojo que el signo Ujú. siempre va a la izquierda del número. O sea, este número no es 2, este número es positivo 2. Ya. Este número no es 1, este número es negativo -1. 1. Este número es negativo 2n. Recuerda que son números enteros. Tienen que ir con su apellido, Ya. que en este caso es su signo. ¿Ok? Ujú. Siempre tienen que ir con su signo. Entonces, lo que siempre está adelante es el signo. Cosa que si tú en algún momento sacas algo, tienes que sacarlo con el signo. Por ejemplo, más adelante se ven ecuaciones donde un término que acompaña una letra es importante. Ya. Entonces, siempre los niños se equivocan y sacan solo el número. Pero no es solo el número, es el número con su signo. Entonces, siempre cuando tomes ese número, tienes que tomarlo con su signo al lado izquierdo. Completo, ahí. ¿Ok? Ujú. Ya, nunca se te tiene que olvidar eso. 6. Dice, si A y B son números enteros tales que A más B es impar. Entonces, ¿qué significa que Ya. sea impar? Es de la forma 2n más 1, 2n más 3 o 2n más 5, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número impar? Entonces me van a dar expresiones y yo tengo que decidir cuál es impar, ¿sí? Pero ojo, siempre impar, ¿ya? Ya. A dice 3, 3A por B. 3A por B. Si A más B es impar, entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número impar? 3A por B. La manera de ver esto, hay maneras matemáticas, pero son medias complejas, ¿ya? Ya. La gracia de los números pares y los números impares es que uno lo puede demostrar para todos los... O sea, basta con un caso particular y funciona para todos. O sea, si yo tomo dos números pares cualquiera, por ejemplo 2 más 4, y los sumo, me da 6, me Sí. dio par. Entonces, esa regla cumple para todo. O sea, eso quiere decir que yo tome dos números pares cualquiera, el resultado me da par. Ya. Entonces tú te puedes dar valores. Y con eso el problema se te soluciona. Cuando te hablen de cosas pares e impares. ¿Ok? Ujú. Entonces aquí dice A más B es impar, ya. ¿Qué valor le queremos dar a A? Em, Démosle un valor a A, cualquiera. ya, es 1. 1, entonces sería 3 por 1. Ujú. Por, ¿y cuánto le vamos a dar a B? A más B. Ojo que A vale 1 y tiene que ser impar. Entonces si le sumamos un 1 o un 2 o un 3, tiene que darnos impar.
Tendría que ser un 2. Un 2. 1 más 2 es 3 y es impar, ¿cierto? Por Sí. 2. Y ese resultado nos da 6. Ujú. ¿Eso es impar? Claro, no es impar, pues par. Claro, entonces fíjate aquí, lo que dice acá. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa? Y aquí me faltó siempre un número impar. Mira, aquí encontramos un caso donde A más B son impares. 1 ¿Ya? más 2 suman 3, pero al multiplicarlos por 3 aquí y multiplicarlos entre ellos me da un número par. Entonces no cumple siempre. Ya. ¿Te fijas? Entonces encontramos un caso particular que no cumple, por lo tanto no es siempre y esta se vendría siendo falsa. Ya. Poner aquí, falsa. Ya. Veamos la siguiente. Entonces, cuando te dicen siempre tiene que cumplir para todos los casos. Si tú encuentras uno que no cumpla, hasta ahí nomás llegamos. Ya. Este está muy fácil. A más B más 1. A más B era impar, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si yo le sumo 1 a un impar? Queda impar. O sea, queda par. Entonces, ¿esto es siempre impar? Falso. Falso, ¿cierto? No, no lo es. ¿Te fijas que eso estaba fácil? Ya. A menos B más 3. Eso. Entonces habíamos dicho que A valía 1 y B valía 2. Claro. Ya. 1 menos 2 menos 1. Más 3 más 2. Nos vuelve a dar. Vamos a ponerle aquí. 1 menos 2 más 3. Nos dio 2. ¿Es impar eso siempre? Tampoco. Falso. Falso. Entonces tú tienes que ir probando uno a uno hasta encontrar la que sea. Ahora, si tú encuentras uno y evidentemente esa es, termina el ejercicio ahí nomás. Ya. Porque esto es con alternativa, no te está diciendo solo una, solo dos, solo tres, sino que te está diciendo cuál es la alternativa que es siempre impar nomás. ¿Ya? Ya. Acá hay otra. B menos A más 5. B valía 2, ¿cierto? A valía 1 más 5. ¿Cuánto nos da eso el resultado? Da 6. Da 6. Falsa. Sigue siendo falsa. Entonces, marcamos sin dudar la última, a no ser que la pregunta estuviera mala. Y si la pregunta está mala, sale en la tele incluso. A por B más 7. ¿Ya? ¿Ya? Entonces habíamos dicho que era A vale 1, ¿Sí? B vale 2. Ya. ¿Qué se resuelve primero cuando tengo una multiplicación y una suma? La multiplicación primero. Siempre las multiplicaciones y divisiones, como te comenté, son lo mismo. Multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Ya. Pero al final sumas, restas son sumar positivos con negativos. Entonces al final estás haciendo una pura operación. 1 por 2, 2, más 7. 9. 9. Ah, esta era. Tenía que ser esta. ¿Te fijas? No quedaba más otra opción que ser esa. Entonces vamos a ponerla ahí. Verdadera. Ya. Veamos algunas propiedades entonces. Todo esto corresponde a una guía que después yo te voy a mandar de ejercicios. Estamos viendo todas las propiedades, algunos ejercicios clásicos y después vienen un montón revueltos de esto. Entonces después te los voy a mandar para que tú practiques. Ya. Ya, para que esta materia ya... Propiedades de las operaciones en los números enteros. Entonces, dice, al efectuar distintas operaciones entre los números enteros a la vez, se debe respetar el siguiente orden. ¿Ya? Que es lo que habíamos hablado recién. A. Resolver paréntesis. ¿Ok? Los paréntesis ya. Te vas al tiro a hacer todos los paréntesis de una línea. ¿Ok? Ya. Realizar potencias después. ¿Sí? Multiplicaciones y divisiones siempre de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Cómo de izquierda a derecha? Vas leyendo la de izquierda a derecha, por ejemplo. A ver, vamos a poner aquí al tiro rápidamente un ejemplo para que lo veas. Si yo te pongo 4 dividido 2 por 5 igual. ¿Qué vas a resolver ahí primero? Chuta. Hay una duda. ¿Qué hago primero, cierto? Claro. Ya, entonces aquí uno podría decir 2 por 5 y luego divido. Pero ¿qué es lo que nos dice la regla? De izquierda a derecha. Ya, entonces primero 4 dividido en 2. 4 dividido en 2. Ya. Y eso me da 2. Claro, y de ahí por 5, 10. Eso es el orden correcto. Ya. ¿Ok? Porque si tú ya, no lo haces así,
vas a cometer errores. Y esto tiene una explicación porque este 4 dividido en 2, ¿ya? Te lo voy a mostrar rápidamente para que entiendas por qué. Este 4 dividido en 2, racionalmente, no es otra cosa que esto, una fracción. Sí. ¿Cierto? Y después viene el por 5. Entonces la pregunta es, ¿ese 5 está multiplicando al 2 de abajo? No, pues, al de arriba no. Al de arriba nomás, ¿cierto? ¿Ya? Claro. Pues, entonces, ¿por qué tendrías que aquí multiplicar 2 por 5? Ya. ¿Te fijas? Ya, Entonces, sí para que no ocurra ese error, se creó la regla de hacerlo siempre de izquierda a derecha. Ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, es una regla. Esto lo voy a dejar ahí mismo, ¿ya? Para que no... Ya. Ya. Y luego realizar adiciones y sustracciones, que son lo mismo que las restas, ¿cierto? Ya. Veamos algunos ejemplos pocos, para que nos vayamos a algo más interesante. Ejemplos. Ya. Entonces, 1 dice menos 1 por 1 más 1 menos 1 dividido 1 más 1. Igual. No está muy difícil, pero hay que ser ordenado. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, lo primero que vamos a resolver, vamos a ir marcando de izquierda a derecha, multiplicación y divisiones, porque tenemos paréntesis, no tenemos paréntesis. No tenemos, ya. No tenemos potencia. Multiplicación y división. Entonces empiezo a buscar y digo, ah, mira, aquí encontré una multiplicación y la hago de izquierda a derecha. ¿Ok? Menos 1 por 1. Menos 1. Menos 1. Copio después el más 1, ¿cierto? De acá, porque está sumado. Y fíjate, acá me volví a topar con otra con una adición ahora. Ahí, ¿la ves? Sí. Y me queda menos 1 dividido en 1, me da... Menos 1. Menos 1. Y luego me sobró este más 1, ¿cierto? Y ahora me quedan puras adiciones y sustracciones. Entonces, ¿qué uno hace cuando tiene puras adiciones o sustracciones? Las puedo ir resolviendo poco a poco, ¿ya? Ya. Pero lo que yo recomiendo es que tú agarres todo lo positivo. Ya. Y lo sumes, agarres todo lo negativo y lo sumes y luego restas. Ya. Porque es lo que uno hace en la vida cotidiana. Cuando tú llegas y a ti, por ejemplo, tú en tu local te empieza a entrar dinero, tú sumas todo tu dinero y después ves todas las deudas que tenías en la casa y las pagáis. Claro. ¿O no? O vais diciendo, no, Sí, ya me llegó esto y pago esta, pero me faltó dinero de este otro, entonces saco de esta otra venta. Nadie hace eso. No. Eso es muy desordenado. Entonces tú agarrás y dices, ya, cuento con todo este dinero, tengo todas estas deudas, o sea, sumaste todos los positivos, sumaste todos los negativos, pum, resultado. Ya. Ya, entonces sumemos todos los positivos. ¿Cuántos tenemos? Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. Tenemos 2. ¿Cierto? Sí. Y los negativos. Tenemos aquí un negativo, tenemos dos negativos. Y ahí nos queda 2 menos 2 y es 0. Ya. ¿Muy difícil? No, está fácil. Ya, ahora compliquémoslo. Es la idea que sea entretenido. Está muy pegado. Menos 8 más 4 por 3 más 12 dividido en menos 6. Ya, anda contándome tuyo y escribiendo. Ya, sería menos 8. Ya, queda tal cual, ya. Ya, ahí hay que multiplicar 4 por 3 son 12, queda más 12. Bien, siempre con su signo, ya. Ya, sería 12 dividido 6 sería menos 2. Menos 2, perfecto. Ya, ahora, positivo. ¿Cuáles tenemos positivos? El 12 y el 2 queda... No, pues, solamente el 12. Ya, ¿y los negativos? Y quedaría menos 10, serían 2. Fácil. Siendo ordenadito. Ya. 2 menos 2 por paréntesis 6 menos 3 por 2. Cierre paréntesis. Ya, de nuevo acá. Ya. Querían 2 menos 2. Ya. Por... Y ahí se resuelve el de adentro. Claro, serían 6 menos 6. Perfecto. Igual. Sigue dictando. Dale. Quedaría de nuevo 2 ya, menos 2 menos 2 por menos 36. Ojo, no, po, 6 menos 6. 0. Ya. Y quedaría 2 menos 2 por 0. 2 por 0 sería 0. Ya. Quedaría 2.
ordenadito, es fácil. Ujú. Ya, a ver, busquemos alguno que sea más interesante. Este está interesante. Dice 3 menos, abre llave, 2 menos, abre corchete, 1 menos, abre paréntesis, 12 dividido 4 por 3, cierra paréntesis, cierra corchete, menos 3 al cuadrado. Ya. Y cierre ya. Ya. Vamos entonces. Aquí hay que ser ordenadito. Si quieres lo podemos ir escribiendo para abajo, para que sea más sencillo. Entonces, para hacerlo hacia abajo, lo ponemos igual. Ya, entonces serían Dame un 3. segundito, aquí vamos a hacer esto. Facilidad de ejercicio. Igual. A eso, igual. Ya. Ahí está, ya. Igual. Ya, ¿cómo quedaría esto? 3 Ya. menos, Ya, menos llave. claro, la llave, 2 Ya. menos, corchete, Ya. 1 menos, paréntesis, Ya. y ahí se divide el 12 por Ya. 4, De izquierda a o sea, derecha. 12 dividido 4 queda en 3, Ya. Y por 3 al tiro. por 3 queda 9, Perfecto. Ya. Y cerramos ahí todo. menos 3 elevado a 2, ese se podría resolver al tiro la Sí, potencia, claro. Sí. ahí Porque queda no 9 hay también. nada que te está afectando. Cuando están mezcladas, tienes que seguir un orden. Pero Ah, cuando hay ya, algo solito, por ejemplo, si hubiese una división solita, una suma así como guachita sola, la hacen nomás. ya, entonces queda 9. Y cierra llave. Ya. Igual. Ya, 3 menos, Ya. llave, 2 Ya. menos, y queda menos 8. Te queda 1 menos 9. Menos 8. Bien. Cierra Menos llave. 9. Claro, cierre ya de Menos menos 9. 9. Y cierra llave. Sigamos. 3 menos, ¿cierto? Ya. Y ahora hay que resolver Sí. esta llave. ¿Cómo quedaría? Quedarían 2 menos 8 sería... Ojo, que es 2 menos menos 8. Ah, ¿verdad? Y eso sería más 8. Claro. 2 más 8 menos 9. 2 más 8, Son 10 menos 9 queda 1. 1. Y eso nos daría 3 menos 1, 2. 2. Dan todos 2. Ya, 2, ¿cierto? Ujú. ¿Fácil? ¿Sí? Ya. Compliquemos entonces la cosa. Vamos a ver, ya, sigamos viendo ejemplos de esto porque es muy fácil. Ya, sección. Múltiplos y divisores. ¿Te suena eso o no? Sí, creo que lo he escuchado. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, para entender un poco vamos a escribir algo. En la expresión, ahí me escribo una vez. En la expresión A igual B por C, ahí se me fue el... Ya, B por C, en que A, B, C son números enteros, ¿cierto? Ujú. Comentamos los números enteros. Se dice que A es múltiplo de B. ¿Ya? A, ojo acá, aquí. A es un múltiplo de B. ¿Por qué A es un múltiplo de B? Porque es B por algo. Por ejemplo, 8 es un múltiplo de 2. Porque es 2 por ¿Ya? algo. En este caso sería 2 por 4. Claro, ya, lo entiendo. Pregunta, ¿el 9 es múltiplo de 3? Sí, ¿Porque es de qué forma? 3 por 3. Eso es. Eso se refiere que es múltiplo. ¿Ok? A es Ujú. múltiplo de B y C. O sea, A es múltiplo de B y de C. También de C. Ya. Porque si C fuese, el A fuese 8 y el C fuese... Tendría que ser un múltiplo. Porque si yo te digo que el B es 2, 2 es un múltiplo de... O sea, 8 es un múltiplo de 2, ¿cierto? Sí. Pero también el 8 va a ser un múltiplo de ese algo. Porque ese algo va a ser 4. Y 4 también va a ser 4 por algo 8. Que va a ser 4 por 2. Mm, Si yo tomo, por ya. ejemplo, el número 15, el ¿Ya? 5, o sea, el 15 es múltiplo de 5, Sí. porque es 5 por 3. Entonces el 15 Sí. también tiene que ser un múltiplo de 3, porque es 3 por Ah, 5. O claro. sea, es múltiplo de los dos a la vez. Ya, entiendo. ¿Ok?
Ujú. O bien, C y B son divisores o factores, que es lo mismo, de A. ¿Ok? Entonces Ujú. nosotros dijimos que A es un múltiplo de B y C. Pero a su vez B y C son divisores o factores de A. Eso quiere decir que lo dividen. Obvio, pues si yo tengo que 8 es 4 por 2, ¿el 4 y el 2 dividen al 8? Sí, po. Obvio, ¿cierto? Lo Ujú. dividen. Entonces son divisores o factores. Y a su vez el 8, como es 4 por 2, es múltiplo de ellos. Entonces la Ya. relación entre esa multiplicación de esos tres términos A y B y C da y nacen lo que son los múltiplos y los divisores. Ahora, esto de los múltiplos y los divisores son súper útiles en la matemática, súper útil para sumar fracciones con denominadores distintos, lo que se llama el mínimo común múltiplo, Ya. y todas esas cosas nacen a partir de esto. ¿Ya? Ya. Ya, pero antes de ver eso, vamos a ver algunas reglas de divisibilidad. Primera regla de divisibilidad, ¿ya? Regla de divisibilidad por 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es una Ya. regla de divisibilidad? Es saber cómo sé yo si un número se puede dividir por 2. ¿Se te ocurre cómo saber si un número se puede dividir por 2? Que sea par. Así de simple. Que termine en una cifra par. O que sea par, en realidad. Que se termine en 0, 2, 4, 6, 8 y listo, ¿cierto? Ujú. Ejemplo, vamos a poner aquí uno. El 2486. ¿Cierto? Sí. Ya. Esta es interesante. Regla de divisibilidad por 3. ¿Qué tiene que ocurrir para que un número sea divisible por 3? Que sea un número al cubo. Al cubo, a ver. 2 al cubo es 8. Y 8 no es divisible por 3. Em, Chuta, a ver. Regla de divisibilidad por tres. Mira, este es súper interesante. La suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. Yo sumo las cifras del número. Y si me da un múltiplo de 3 se puede dividir por 3. Ya. Es súper interesante. Mira, veamos un ejemplo. 4, 6. ¿Cuánto suman 4 más 6? 10. 4 más 6 son 10. Más 2. Son 12. Ya, ese número 12. ¿El 12 se puede dividir por 3? ¿Sí? Entonces el 462 también. La dura, sí. Sí, pero veámoslo, porque probablemente uno no me cree. Entonces, 462 digamos 3. Digámosle aquí, por favor, al programa que me evalúe. Ya. Perdón, tengo que marcarlo aquí. No, no me da porque se dividió. Me parece que no es el dividido que iba a aceptar. Ese parece que es ese. ¿Y cuánto nos da? 154. Ya, perfecto. Vamos a poner el dividido que conocemos nosotros. Y eso es. Otro ejemplo. Ya. Veamos otro ejemplo. Que no funcione. 505, 8. ¿Cuánto me da 5 y 8? 13. ¿Sí? Más 2, 15. Ya. Ese sí se podría. Sumémosle 1, 16. Ya. Ya, este no debería poderse. Entonces vamos a dividir por 3, Claro, porque... ¿cierto? Y vemos que Ujú. nos dice acá esto. Y nos da, nos da fracción. No se puede. Ya. Y de hecho, si lo ponemos numéricamente, nos da 1940.33333. Ya. Entonces no se puede. Y esa es la regla. ¿Sí? Sí, te Me entiendo. imagino que no la conocía. No. Pero es súper útil. Tú miras un número y sumas cada cifra. Por ejemplo, el 81. ¿Se puede dividir por 3 el 81? Sí, po, ¿Por qué? porque da 9. ¿Viste? Qué fácil. Súper fácil. De hecho, este 462 nos dio 12. ¿Y cuánto es 1 más 2 del 12? 3. Ya, también se puede por 3 entonces. O Claro. sea, podéis estar sumando las cifras todo el rato. Porque claro, tú podés sumar las cifras, imagínate, sumáis millonésimas cifras y te da un número, no sé, 144. Y tú dices, chuta, ¿y ese se podrá por 3? No tengo idea. Súmalas de nuevo. 4 más 4, 8 más 1, 9.
Ah, no, si se puede por 3, entonces el 144 por 3, entonces el otro también, listo. Entonces Ya. tú sabes inmediatamente el número, por qué simplificarlo, hacerlo más chico. Y eso, pero, por ejemplo, ¿en qué se podría aplicar esta regla En, de divisibilidad por en que de 3? repente tú estás en un ejercicio y ¿Ya? empiezas a operar las fracciones y te da un resultado grande. Que tú sabes que el de abajo se puede por 3, pero el de arriba tú no sabes. Entonces, ¿qué es lo que hace Ya, una persona que no sabe la regla? Divide el número por 3 y empieza a hacer la operación de la división. ya. Y de repente, pucha, no funcionó por 3. ¿Se Y podrá por perdió tiempo. 5? ¡Pum! Y empiezan a dividir por 5. Y así hasta que encuentran, porque miran la alternativa y la alternativa no está. Entonces saben que tienen que simplificar. Ya. Entonces, si tú te sabes las reglas, tú miras y dices, ah, este es par, se puede al tiro por 2. Ah, la suma de sus cifras da un múltiplo de 3, se puede al tiro por 3. No Ya. pierdes tiempo, porque la PC con tiempo. Ya. ¿Sí? Sí, te entiendo. Ya, la por 4. Hay varias, ¿eh? Vamos a ver las más importantes. Las dos últimas cifras sean ceros o múltiplo de 4. O sea, solo nos interesa las últimas dos cifras. ¿Ya? ¿Ya? Si son dos ceros, inmediatamente se puede por 4. Por ejemplo, mira este número horrible, ¿cierto? Y le ¿Sí? voy a poner dos ceros. ¿Ok? Y ¿Ya? le pongo un partido por 4. Y vamos a decirle, dígame cuánto vale cada exacto. Mm, O sea, tiene dos ceros, esta cuestión es por 4. ya. ¿Ok? Sí, te entiendo. ¿Ya? Y la otra forma, el otro ejemplo sería número horrible. ¿Ya? ¿Ya? Yo ahora miro solamente los últimos dos dígitos. 54. Entonces yo digo, el 54 se puede por 4. Entonces, ¿cómo yo sé si un número de dos cifras se puede por 4? Lo divido por 2. ¿Cuánto me da 54 dividido en 2? 26, 27. 27. ¿Y el 27 se puede dividir por 2 de nuevo? Sí. No, pues, no, por 27 no se puede dividir por 2. Entonces no se puede dividir dos veces por 2, entonces el 54 no se puede dividir por 4. Si tú tomas un número y lo divides dos veces por 2, significa que se puede dividir por 4. Ah, ya, eso sería como un múltiplo de 4 que se Claro. podía dividir 2 veces por 2. Por ejemplo, el 30 se puede dividir por 4. El 30 lo divido por 2 me da 15, jodí. Claro, ya, te Pero si entiendo. yo te digo ahora el 28, El 28, 16 y no, después 14. 8. Ah, ¿verdad? 28 dividido en 2, 14. 14 dividido en 2, 7. ¿Sí? ¿Se puede dos veces? Sí. Sí. Entonces el 28 se puede por 4 y es obvio porque es 4 por 7. Ya. Este número de acá, no se debiera poder por 4 porque termina en 54. ¿Sí? El Ujú, 54 dividido por 2 da 27 y ahí no se puede de nuevo. Entonces veamos, computemos aquí, evaluemos y no da la fracción. claro. Se pudo una sola vez por 2 porque era par, pero no dos veces por 2. ¿Te fijas? Ya, sí te entendí. Ya, listo. 4. Esta debería cacharla. Regla de divisibilidad por 5. ¿Qué tiene que pasar con el número? En 5 En o 5 en 0, 0. así es. Así de simple. Ejemplo, entonces vamos a tirar ahí un... Y terminémoslo en 5. ¿Sí? ¿Ya? Entonces probamos aquí, dividido en... Este de acá no le pusimos el resultado, lo borramos. Déjame ponerlo aquí para que... Y ahí está con resultado. Este por 5, pues veamos qué pasa. Perfecto. Da 100 puntos, sin decimal. Claro. ¿Cierto? Entonces Ujú, basta con que termine en 5 en 0. Y si ya. termina en 0 es más evidente porque significa que lo puedes dividir por 2. Que al dividirlo por 2, cualquier número 10, 20 dividido por 2 te da terminado en 5. Y ahí ya está listo. Se puede por 5. Ya. Esta para mí es una de las más útiles. ¿Eh? Lejos de las más útiles. La de divisibilidad por 6. ¿Ya? Para que sea divisible por 6, ¿ya? Tiene que ser, ¿Ya? el número debe ser divisible por 2 y 3 a la vez. Mm, Entonces, ¿qué tenía que ocurrir para que fuera divisible por 2?
Que termina en una cifra par. termina en una cifra par, Ujú. ¿cierto? Sí. Y para que sea divisible por 3, la suma de su cifra debe ser un múltiplo De de 3. la... Ya. Si el número cumple esas dos cosas a la vez, lo divides al tiro por 6. Mm. Y se acabó el problema. Por ejemplo, el mismo 462 de arriba. ¿Se podía dividir por 3? Eh... Sí, po, Sí, ¿cierto? sí, Ya, se podía. ¿Y es par el 462? ¿Se puede dividir por sí. 2? También. Entonces se debería poder dividir por Dividir 6. por 6. Veamos. Dividido por 6 entonces, y le decimos 77. Y así de simple. Ya. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú quieras simplificar cosas y te quede, no sé, un número. Imagínate te queda la fracción 462 partido en 6. ¿Qué hace el que no sabe? Se podrá 462 por 2 y dividen por 2. Ya. Y les queda 231 partido en 3 y después chuta, ¿cómo caerá o no? Ya, y dividen. Y se demoran Claro. mucho. Entonces tú, esta cuestión es por 6 al tiro, boom. Y divides por 6 de una. Esa es la idea de la regla de divisibilidad, que ahorrarte tiempo. Ya. ¿Ya? Ya, buenísimo. Nunca había visto esto. No, útil, útil. No, no lo enseñan siempre, ¿eh? Y la última que te voy a enseñar es la regla de Mira, aquí me equivoqué, le puse divisibilidad. Divisibilidad por 9. ¿Ya? Y vamos a copiar la misma del 3, ¿Ya? porque es por 9. El 3 y el 9 son mágicos. La suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 9. Por ejemplo, el 81. Ya. 8 más 1, entonces 9. se puede por 9 al tiro. Mm. Y obvio, 81 es 9 por 9. ¿Te fijas? Sí. Veamos uno. El 720, ¿cuánto tendría que ser? ¿720 cuánto? Debería ser 721. Ah, no, pues 727. Sí, ¿seguro? ¿727? ¿O no? A ver. 7 más 2, 9. Tendría que ser 0. No, pues. Sí, pues, pero si 27. No, pues la Me suma. falta. Claro, sumemos. Tengo 7 y 2, tengo 9. Pongamos Claro. otra cifra más. Pero que dé un múltiplo de 9. Para que llegue a 18, 9. Ujú. Entonces, eso se debería poder dividir por 9. Veamos. 81. A ver, dice la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 9. Claro, 7 más 2, 9 y 9. Ya, ya, sí, ya entendí. ¿Sí? Sí. Funciona Que me había, exactamente. me había confundido, estaba sumando las últimas dos cifras. Sí, No el total de las cifras. ya. Sí, funciona exactamente como la del 3. Son muy, 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 Ya. muy parecidas. ¿Sí? Ujú. Múltiplos. Ahí sí. Ya. Y lo último que vamos a ver de materia hoy, que vamos a ver cuáles son los números primos y los números compuestos. Ya. Entonces, vamos a poner aquí. Esto era una sección. Números primos y compuestos. ¿Te suenan eso o no? Sí, creo que sí lo he escuchado. No me acuerdo bien, eso sí. Vamos a poner aquí. Ah, números primos. Ya, estos para mí son los números más importantes, o sea, este orden que se le da a los números es el más importante. De hecho, todavía no está descubierto completamente por los matemáticos. Si Ya. alguien pudiese encontrar una fórmula que nos diera los números primos, sería, pero yo creo que el matemático más famoso de la historia. Sí, tanto así. Sí, tanto sí, porque nadie ha podido encontrar una fórmula que nos dé los números primos. Lo único que sabemos los números primos es que son infinitos. Eso Ya. lo demostraron los matemáticos, pero no han podido demostrar cómo encontrarlos todos. Por ejemplo, si te dicen encuentre todos los números pares, 2n, y se acabó, pues ahí Claro. están todos. Pero encuentre con una fórmula los números primos, no hay. ¿Ok? Ujú. Entonces son aquellos números enteros positivos que solo tienen
dos divisores distintos. Solo dos divisores distintos. Por ejemplo, Ya. el número 1. ¿Qué números dividen al 1? El 1. ¿Tiene dos divisores distintos? No. No, pues no alcanza ni a tener dos. Entonces el 1 no es primo. De hecho, el 1 no es nada, no es ni primo ni compuesto. Ya. Entonces vamos a poner aquí ejemplo. El 2, ¿sería número primo? ¿Cuáles son los divisores de 2? Podría ser Siempre el 2 y 1. Siempre el 1. El 1 los divide a claro, todos. el 2 y el 1. El 2 y el 1. ¿Son 2? Sí. ¿Solo 2? Sí. El 2 es primo. ¿El 3 podría ser primo? Sí, pues también. Por 1 y 3, ¿cierto? ¿El 4 Sí. podría ser primo? No, el 4 no. Porque te echó a perder. ¿Qué número te echó a perder el 4? Lo que pasa es que el 4 se puede dividir por 4, por 2 y por 1. Ah, el 2 te echó a perder. Porque fíjate que todo número se puede dividir por 1 y por sí mismo. Claro. Si ya aparece otro número que lo divida, jodimos. Entonces el 4 no es. Luego viene el 5, el 7. ¿El 9 sería o no? No, Por el 3. claro. Fíjate que ya después no puede venir ningún número par. Porque son todos divisibles por 2. Claro. Así que tienen que ser impares, ¿cierto? Bueno, y ahí, etcétera, ¿sí? Son infinitos. Ya. Tienen que ser impares y tampoco pueden estar terminados en 5. Porque si no sería divisible por 5. Así que empiezan a aparecer puros números terminados en 1, en 3, en 7 y en 9. ¿Ya? Y cada vez son más difíciles de encontrar. B. Números compuestos. Son aquellos números, ¿te imaginas cuáles son estos? No. Que no son primos. Ya. Ni uno, obviamente. ¿Cierto? Ejemplo entonces, el complemento. 4, 6, 8, 9, Ah, ya. 10, 12, 14, 15, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los números primos? Porque cuando yo puedo o sea, si yo llego a un número primo, por ejemplo, llego al 17. 17 partido por 4. No se puede. ¿Se podrá simplificar esa fracción? Imposible, porque el 17 es primo, no hay ningún número por el cual yo pueda simplificar ese 17. Claro. Entonces cuando tú llegas a un factor que es primo, se acabó el ejercicio. Ah, ya. ¿Te fijas o no? Sí. Entonces tú ya ahí puedes garantizar inmediatamente que no hay ningún divisor más. Dividirlo por 1 no tiene ni un brillo. Claro. Porque queda igual. Y dividirlo por 17, si el de abajo no es un múltiplo de 17, no se puede. Claro. Porque el 17 al ser primo y si abajo tú tienes, no sé, un 20, el 17 no va a ser divisor del 20, entonces hasta ahí no me llegaste. Entonces los números primos te garantizan eso. De hecho, para encontrar el mínimo común múltiplo para sumar fracciones, tienes que usar números primos. Por eso, no sé si tú te acuerdas que se hacía una tablita. Para encontrar el mínimo común múltiplo. Hacías una tablita y empezabas a poner números y a simplificar. Sí, parece que sí. En esa tablita tenías que poner puros números primos. Si no, no funcionaba. El problema es que uno en el colegio no se lo dice. ¿Ya? Ah, ya. Entonces aquí vamos a poner algo muy, muy importante. Que es lo vamos a poner aquí. Como una subsección, pero importante. Teorema fundamental. ¿Ya? Del álgebra. Este teorema descubierto, demostrado, y con este nunca va a poder tener duda, y es que todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto de números primos. Solo puede cambiar el orden. ¿Qué es lo que te estoy diciendo acá? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, el 6, ¿sí? ¿Ya? ¿Lo puedo descomponer en multiplicación de números primos? Porque no es primo, es compuesto, sí. ¿Por qué números? 2 por 3. ¿Cierto? 2 Sí. por 3.
que es lo mismo que 3 por 2, ¿o no? Sí. Se me fue muy todo. 3 por 2, ¿cierto? Fíjate, ¿existe alguna otra combinación de números primos que me dé 6? No, ninguna. Es única. Entonces, por eso dice de manera única, como el producto de números primos. Solo puede cambiar el orden. Fíjate que encontré otra, pero son los mismos. Claro. Están en otro orden. No hay otra forma. ¿Te fijas? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el 24. ¿Sí? ¿Cómo sería el 24? Vamos descomponiéndolo. Números que dan 24. ¿Cómo? Dos números que den multiplicados 24. El 6 por 4. Ya, 6 por 4. ¿Son primos? Ninguno de los dos es primo. Claro. Hay que descomponerlos. Descompongamos el 6. 3 por 2, ya lo habíamos compuesto arriba. ¿Y el 4? ¿Cómo sería el 4? ¿Cómo El el 4. 4 no? Descompusimos el 6. ¿Sí? Como 3 por 2. Ahora falta descomponer ¿Sí? el 4 porque también es compuesto. ¿Cómo podemos Sería 2 por 2 2. por 2. Y mira la composición de números que encontré para el 24. 3 por 2 por 2 por 2. O también se podría escribir como 3 por 2 elevado a 3, porque tengo 3, 2. Claro. Esa composición de números primos es única. No hay otra manera de escribir el 24 que 3 por 2 por 2 por 2. Es única. No hay ninguna manera de que tú puedas encontrar otra. A no ser que cambie el orden. Podría ser 2 por 2 por 3 por 2. Ya. Pero es única. Ahora, ¿para qué te podría servir esto? Bueno, esto es muy útil para también encontrar mínimos común múltiplo y máximos común divisor. Típica pregunta de PSU. El máximo común divisor de estos números es, tú haces una descomposición prima y con la descomposición prima encuentras cuál es el máximo común divisor. Muy rápido. Ya. Pero tienes que tener la seguridad de que tu descomposición prima es única. Porque te imaginas hubieran más descomposiciones primas, significaría que existirían más máximos común divisor. Claro. Y no, pues único, la respuesta es única. Entonces eso hay que tenerlo súper claro, este teorema, pero es importantísimo. La demostración no se ve nunca en el colegio porque es muy compleja. Ya. ¿Ya? Por eso solamente lo anuncia. ¿Ya? Ya, a ver, veamos algún ejercicio de esto. Veamos algún ejercicio acá. Ejercicios. Que sea interesante, ¿eh? Ya. Entonces dice el número. Vamos a ponerle aquí. Los ejercicios se ponían con 1. El número 2856 es el producto de 3 factores. ¿Qué quería decir que es el producto de 3 factores? Que 2856 se descompone como 3 números multiplicados. Ya. No los conozco, pero mira lo que dicen ahora. Si dos de los factores son 12 y 14, Ya. ¿cuál es el factor que falta? ¿Cuál es el factor que falta? Entonces, que ese número 2856 se pueda escribir como el producto de 3 factores, son 3 números que multiplicados dan eso, ¿cierto? Claro. Pero fíjate que me dicen que 2 de los factores son 2 y 14. Entonces, lo que ocurriría es que este 2856 se podría escribir de la forma de 12 por 14 por un número n que no conozco. Ya. ¿Cierto? Entonces ahora lo que me interesaría a mí es ver cuánto es ese 12 por 14. ¿Cierto? Claro. Ya, calculemos cuánto es 12 por 14. 12 por 12 es 144. 144, sí. 144 más 24 son 160 Más 20. 168. Ah, ya, sí. Sí, porque son 2 12 más. Sí, sí. Sí. 168 por n. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que me falta ver es 168 por cuánto me da 2856. Ya. ¿Te fijas? Sí. Ya, pues eso tendríamos que encontrarlo con una división simple.
Entonces, vamos a calcular aquí la división. 2856. Para que no perdamos tiempo dividiendo. Dividido en 168 entonces. Y nos da 17. Entonces esto queda aquí. Por lo tanto, n es igual a 17. ¿Sí? Ya, pero ¿qué regla, cuál fue la regla que seguiste para saber que se tenía que Saber que dividir ahí? factores son lo mismo que divisores, es decir, números que dividen al 2856. Me Ya. dicen que ya sabemos que está aquí el 12 y el 14. Y Ujú. nos falta un tercero, Ya. que no lo conozco. Entonces aquí yo puedo operar esto para encontrar otro número que también es divisor. Recuerda que aquí yo parto de un número grande y lo puedo descomponer tanto como quiera en multiplicaciones. ¿Cierto? Claro. Entonces Sí. puedo devolverme también. Por ejemplo, podría multiplicar aquí 3 por 2. ¿Cuánto me da 3 por 2? 6. Por 2 Son 12. y 12 por 2, 24. ¿Viste que es otra manera de Claro. descomponer el 24? O Claro. podría multiplicar estos 3, 2. ¿Cuántos 2 por 2 por 2? 2, 4, 4 por 2, 8. 8. ¿Y 8 por 3? 24. Otra manera de escribir el 24. ¿Te fijas? Que la combinación de Ujú. los... Entonces fíjate que aquí yo no conozco el n. Bueno, no importa, pero conozco estos dos, los puedo multiplicar. Me da 168. Ujú. Ahora, teniendo 168, por n me da 2856. Entonces, tendría que ver qué número multiplicado por 168 da 2856. Como se están multiplicando, uno tiene que aplicar la operación contraria. Dividir por 168. Ya. ¿Sí? Porque al final eso uno hace. Cuando yo tengo que Por eso 24... después se sigue la regla que cuando está en álgebra, los números que están multiplicando pasan dividiendo al otro lado. Claro, es por eso. ¿Sí? Ya. Todo lo que está sumando pasa restando y lo que está multiplicando pasa dividiendo, en el sentido de más que pasar, lo que uno hace es dividir toda esa expresión por 168. Entonces en el Ya. 2856 te queda dividido por 168. Y el 168n te queda dividido por 168 y ahí se va. El 168 desaparece y te queda el n solo. Claro. Y ahí tú ya sabes que el n vale 2856 dividido en 168. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Veamos, por ejemplo, ahora 2. Dice, ¿de cuál de los siguientes números 105 es múltiplo? A, 15, B, 21, C, 35. ¿Cuál de esos números Es es múltiplo de múltiplo de 105? 105. Entonces, lo que El 35. pero calma, lo que uno hace, ¿ya? Lo que uno ¿Ya? hace es el 105 descomponerlo en factores primos. ¿Ya? Tú dices, ¿para qué? Descompongámoslo en factores primos. Sería 5 por 21, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, porque 5 por 20 es 100 y me sobra un 5. 5 por 21. El 5 es primo, así que sigue siendo primo. Y el 21 es 7 por 3, ¿o no? Claro. Ya, listo. 105, 5 por 7 por 3. Hay un 15. ¿Puedo formar el 15 con algunos factores primos de acá abajo? Sí, pues Con 5 por 3. Ya, Sí. entonces esta es verdadera. Mm, ¿Cachaste? ya. Sí, sí, sí. Porque significa que el 105 yo lo podría escribir como 15 por 7. Y elimino los 15. Ya. ¿Te acuerdas de que los factores significaba o divisores que se escribieran de la forma de algo por algo? Ya, Sí, pues el 105 yo lo puedo escribir como 15 por 7. claro. Ya. Ya, sí te entiendo. ¿Se podrá por 21? No. No, porque no hay ningún número que se pueda multiplicar que dé 7 21. por 3. Ah, no, pues verdad, sí, 7 por Ah, 3 da 21. 21. ¿Viste? Listo. 21. Mm, Verdadera. ¿He dividido algo, no? no, ¿Dividir el 105 por esos números? no. No. Bastaba con saberse los números primos, pues, ¿viste? ¿Y el 35 se podrá? Sí, Sí, porque 5 por 5 por 7. 7. Verdadera también. Y eran todas. Entonces la alternativa uno tiene que marcar 1, 2 y 3. O A, B y C. Ya.
Te fijas que solamente sabiendo los números primos, nosotros ya como que, una vez que uno maneja estos los números primos y su descomposición, es como que ya todos los números ya son fáciles para uno. Sí, sí, quiero puro ponerme a practicar porque Fáciles porque siento, te ponen cualquier siento número. que siento que va a pasar una hora y se me va a olvidar todo. Sí, es que es harto, te pasé harto, pero la idea es que, bueno, por eso te digo que yo estoy grabando aquí un video, lo voy a subir, lo vais a poder ¿Ya? revisar las veces que queráis. Te voy a mandar también el material y todo esto que escribimos ahora yo te lo voy a hacer PDF y te lo mando. Ya. ¿Y ejercicio? También, Eso pues, me sí, pues, mandaré. te voy a mandar Ya. la guía de esto mismo, ¿cierto? ¿Ya? Lleno de más ejercicio. Mucho, ¿Ya? mucho, mucho ejercicio. Eh, porque no los alcanzamos a hacer todos. Y la idea es que los veas, los revises, los estudies, veamos las dudas. Y una vez que ya tengas todas las dudas, sigamos avanzando. Pero la guía que te voy Ya. a mandar es cototo. Tiene 30 ejercicios. Ya. Aparte de los Ya que no. no alcanzamos, te voy a mandar, son 2 guías solo de número entero de lo que hemos visto. Solo Ya. de lo que hemos visto. Entonces con eso ya tú tienes que practicar y todo, y ahí nos vemos para la otra clase. Ya. Perfecto.